Lecturas, Evangelio de hoy y reflexión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de recibir la palabra de Dios y meditarla, pedimos perdón al Señor por nuestras faltas. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Primera lectura. Soy yo, Señor, el que ha pecado. ¿Qué culpa tienen ellos, que son las ovejas? Del segundo libro de Samuel. En aquellos días, el rey David dio a Joab y a los jefes del ejército que estaban con él esta orden: recorran todas las tribus de Israel, desde la ciudad de Dan hasta la de Berseba, para hacer el censo de la población, a fin de que pueda yo saber cuánta gente tengo. Joab entregó al rey los resultados del censo. En Israel había 800,000 hombres aptos para la guerra, y en Judá 500,000. Pero a David le remordió la conciencia por haber mandado hacer el censo y dijo al Señor: he pecado gravemente, pero tú, Señor, perdona la culpa de tu siervo, porque he cometido una gran locura. Aquella misma noche el Señor le habló al profeta Gad, consejero de David, y le dijo: ve a ver a David y dile que yo, el Señor, le mando decir esto: te propongo 3 castigos, escoge uno y yo lo realizaré. Por la mañana, Gad se presentó ante David y le preguntó: ¿qué castigo prefieres? ¿3 años de hambre en tu territorio? ¿3 meses de huir perseguido por tus enemigos? ¿O 3 días de peste en tus dominios? Piénsalo y dímelo para que pueda yo contestarle al Señor que me ha enviado. David le respondió: estoy en un gran apuro, pero prefiero caer en manos de Dios, que es el Señor de la misericordia, que en manos de los hombres, y escogió la peste. Era la época de la cosecha del trigo, cuando el Señor envió la peste sobre Israel, desde aquella misma mañana hasta el tiempo señalado. Desde Dan hasta Berseba murieron 70,000 hombres. Pero cuando el ángel del Señor había extendido ya su mano hacia Jerusalén para desatar ahí la peste, el Señor tuvo compasión y le dijo: basta ya, retira tu mano. En ese momento el ángel se hallaba cerca de Jerusalén, en los campos de Arauná, el Jebuseo. Entonces el rey David, angustiado por el exterminio, oró así: soy yo, Señor, el que ha pecado, soy yo, el pastor, quien ha obrado mal. ¿Qué culpa tienen ellos, que son las ovejas? Castígame pues a mí y a los míos. Palabra de Dios. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Por eso en el momento de la angustia, que todo fiel te invoque, y no lo alcanzarán las grandes aguas, aunque éstas se desborden. Perdona, Señor, nuestros pecados. Todos honran a un profeta, menos los de su tierra. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María?
el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Un saludo a quienes están viendo este video en el segmento de lecturas, Evangelio de hoy y reflexión de nuestro canal Grazia TV. Y pues nos encontramos en el miércoles de la cuarta semana del tiempo ordinario, en nuestro caminar de la fe. Hoy podemos reflexionar sobre diversos temas que toca la palabra de Dios. En la primera lectura se nos menciona acerca de un censo que mandó a realizar David, y se nos dice que ese censo fue un pecado muy grave, textualmente una gran locura en palabras de David. Si se lee más ampliamente estos textos, se dice tal cual que Dios estaba cansado con el pueblo de Israel y que había decidido un castigo para el pueblo. Dios decidió que ese castigo vendría cuando hicieran el censo. El propio jefe del ejército, Joab, dice a David: que Dios aumente 100 veces más la población y que mi señor el rey lo vea. Pero ¿para qué quiere hacer este censo mi señor el rey? Hacer el censo fue una labor de todo el ejército, que duró 10 meses, y el resultado fue un número de hombres aptos para la guerra. Podemos pensar que ese censo fue hecho por el pecado de orgullo, donde el pueblo es visto como un simple instrumento, como una posesión del gobernante, el cual se siente más poderoso cuanto más grande sea su pueblo, y puede obtener más provecho del pueblo cuanto más controlado lo tenga. Puede recabar más impuestos, tiene más información para utilizar al pueblo para hacer guerras, puede interferir más en la vida de la gente, cuanta más información tenga sobre ellos. Mientras el gobernante se elige para servir al pueblo, en realidad acaba sintiéndose el dueño del pueblo. El gobernante puede decir que el control de la población es por buenos motivos, pero resuena la pregunta del jefe del ejército: ¿para qué quiere hacer esto mi señor el rey? Además se ve que el gobernante hace esfuerzos enormes en recursos con tal de tener estos datos sobre su población. En nuestros tiempos es increíble la manera tan grande en la que estamos viviendo estos problemas. Podemos culpar al gobernante únicamente, pero el texto no nos lo permite, porque se dice que el censo fue provocado por Dios debido a que estaba cansado de su pueblo. Es decir, que los pecados que un pueblo comete le retiran la protección de Dios contra, por ejemplo, malos gobernantes. Así es que si un pueblo es oprimido por un tirano, ¿qué debe hacer el pueblo? Pues lo que debe hacer está claro. Debe arrepentirse de sus pecados, pedir perdón a Dios por medio de la confesión, hacer penitencia y orar a Dios para que Dios le traiga gobernantes buenos, o la conversión de los gobernantes en turno. Podemos reflexionar mucho sobre la justicia de Dios, en la que frecuentemente es necesaria una penitencia. La Iglesia enseña en el Catecismo, en el numeral 1472, que el pecado tiene dos penas, la eterna y la temporal. Por dar un ejemplo, es como cuando alguien avienta una piedra y rompe una ventana. Al ser perdonado, no se le excusa de la necesidad de reparar la ventana. Si no fuese posible repararla, tendría que compensar de otro modo a quien recibió el daño. En el caso de nuestros pecados, el ofendido es Dios mismo. Cuando Dios perdona a David, la pena eterna queda borrada, pero es necesario dar algo en reparación. En las opciones para saldar esa deuda temporal están castigos menos intensos que duran más tiempo y más intensos que duran menos tiempo. David elige el de menor duración y mayor intensidad, que en este caso es la peste. Estos castigos pueden parecer demasiado grandes, pero en ellos podemos imaginar
la magnitud de los pecados que tenía acumulado el pueblo. Las principales formas en que se puede compensar a Dios por los pecados cometidos son el ayuno, la oración y la limosna, que muchas veces le llamamos también obras de caridad. El ayuno, la oración y las obras de caridad. En realidad, las penitencias temporales que hace el ser humano fueron y siguen siendo necesarias, pero solo son verdaderamente eficaces en reparar el daño cuando se unen al sacrificio de nuestro Redentor. Hablando sobre nuestro Redentor, en el Evangelio podemos ver a Jesús y cómo en su propio pueblo la gente lo menospreció debido a su pobre origen. A pesar de ver la grandeza de su sabiduría, al no comprender de dónde provenía esa sabiduría y sus obras, desconfiaron y no tuvieron fe en él. Podemos preguntarnos si nosotros juzgamos duramente a las personas a las que conocemos de cerca, si hemos perdido la capacidad de maravillarnos de sus virtudes, de su grandeza. Aunque hemos vivido con esa gente, pidamos a Dios que nos otorgue la capacidad de no olvidar las virtudes de las personas que viven cerca de nosotros, y de dar gracias a Dios por esas virtudes, ya que ellas son dones de Dios que proceden de lo alto. Hemos de recordar que Dios enaltece a los humildes. Dios los colma de sus bienes espirituales. Aunque la gente pueda no estar vestida con hilos de oro y seda, aunque no hayan nacido en alguna ilustre ciudad, cuando brillen sus virtudes, te pedimos, Señor, que nos permitas reconocerlas y alabarte, para que por la fe en ti y desde la humildad nos podamos enriquecer de esa gente que nos rodea. Te pedimos también que nos ayudes a que, al ver los graves problemas morales de los gobernantes, sepamos que debemos convertirnos humildemente y orar a ti y a la Santísima Virgen María, para que tú te conmuevas y muevas tu brazo para cambiar estas situaciones. Amén. Amigos, les pedimos que si les gustó este video, pongan me gusta, se suscriban y vean los demás videos que subiremos diariamente, que se acerquen a la iglesia y participen. Dios les bendiga, hasta mañana.